Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, te exaltamos, te damos la gloria en esta mañana. Tú eres poderoso, tú eres el Rey, Señor. Ilumina nuestras vidas con tu presencia, Dios. Que hoy sea una mañana poderosa donde entendamos las escrituras. Dios mío, que esta palabra hoy llegue a cada corazón, a cada vida, a cada mente, a cada entendimiento, Dios mío. Que esta palabra, como dice la escritura, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, Dios mío. Padre, aquí estamos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo y te honramos. Y Espíritu Santo, tú eres el que da el crecimiento a la iglesia. Te pedimos de todo corazón que actúes de una manera sobrenatural en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y ustedes dicen amén. He titulado mi mensaje locura o poder. Locura o poder. ¿A cuántos les han dicho que usted desde que está en los caminos del Señor se volvió como loco? ¿Sí o no? Es normal que a veces nos digan, ¿a usted qué le pasó? Que parece loco, usted no era así, usted era diferente y usted desde que está en esa religión, porque muchos dicen que estamos en una religión, pero estamos es en Cristo. Desde que usted está allá, le han lavado el cerebro, usted es otra persona y realmente nosotros somos otras personas porque el Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado y está transformando todo nuestro ser. Y estoy acá leyendo en primera carta a los Corintios, donde hay una narrativa hecha por Pablo a este pueblo de Corinto. Y está hablando de la cruz como si fuera una locura para unos y para otros los que han creído poder de Dios. Y para que entendamos mejor tenemos que ver el contexto de todo esto. Porque en la historia los persas fueron los que empezaron a aplicar la pena capital muriendo crucificado. Y crucificaban a los delincuentes. Entonces la muerte de un crucificado la hacían bien lenta para que él agonizara con sufrimiento y con vergüenza. Entonces, como ya hemos visto, porque todos sabemos los que estamos acá, que crucificaban a las personas con unos clavos en las manos, en los pies, y muchas veces no era con clavos, sino que los amarraban. El rey Darío, que habla la Biblia, el rey Darío de Persa, crucificó a 3,000 babilonios. Alejandro Magno crucificó a más de 2,000 persas. Y en el año 63 antes de Cristo, los romanos subyugaron a Israel y según los historiadores, los romanos crucificaron a más de 30,000 judíos. O sea que cuando crucifican a Jesús, la gente sabía qué estaban haciendo. En el año 337 después de Cristo, Constantino, el primer emperador cristiano, abolió la crucifixión y terminó con los castigos, porque eran muy crueles, eran sangrientos y eran de una forma muy despiadada.
porque como les dije antes, la cruz era para los traidores, para los rebeldes, para los ladrones, para los asesinos y para los que se oponían al imperio. Entonces, antes de crucificar a una persona, la torturaban mucho. Y uno dice, a Jesús ¿cómo lo torturaron? Pero los que iban a la cruz eran todos torturados. Cuando Jesús está en el Calvario, allá en el huerto, y él suda sangre, él tiene esa agonía tan tremenda, que él siente esa angustia, él ya sabía cómo era eso. Él ya sabía que a las personas que crucificaban las torturaban azotándolas con un látigo, que le ponían plomo y metal en las puntas, cosa que cuando diera latigazo se enredara en la piel y arrancara la piel. La gente me dice a mí no me da miedo de la muerte, pero ¿sabe qué me dice? A mí me da miedo saber de qué me voy a morir, ¿cierto? Y la mayoría de la gente le gustaría morirse de repente, ¿cierto? El cristiano, como estamos listicos, nosotros decimos que rico acostarnos y ya no levantarnos, pero no sabemos cómo nos va a tocar. Ojalá que sea el rapto, ¿cierto? Porque estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Obligaban a la gente a cargar la cruz. Y usted ve en las películas que a veces cargan la cruz entera, pero a veces no cargan sino el palo de arriba. Y se cree que más fácilmente llevaban el palo de arriba porque pesaba mucho, y fuera de eso a ellos les tocaba, porque como de penitencia, de castigo, lo ponían a caminar 1 o 2 kilómetros antes de llegar a la parte donde eran crucificados. Y no podían llegar muertos, porque ellos querían era que las pagara. O sea, que sufriera, que sufra por asesino, por sinvergüenza. Y les ponían un letrero. Mire la palabra tan tremenda. Les ponían un letrero donde identificaban el delito que el ladrón, que la persona que está siendo crucificada había cometido. De ahí que Pilatos entrevista al Señor y él dice, yo no le veo ningún pecado. ¿Cierto que así dijo Pilato? Yo no le veo ningún pecado. Y él lo quería soltar, pero el pueblo que decía, no, crucifícalo, crucifícalo. Entonces él le tenía que poner esa identidad porque lo estaban crucificando. Entonces, como él dijo, yo no veo ningún pecado, le voy a por él. ¿Qué puso ahí? El rey de los judíos. Él lo hizo de manera irónica, obviamente. Y ahí los judíos empiezan a decirle, ¿usted por qué le puso el rey de los judíos? Usted tenía que poner el que se cree, el rey de los judíos. O sea, ese era el delito de Jesús para ellos, que se creía Dios, y eso era una blasfemia. Pero ya sabemos que si era Dios, amén, era Dios hecho hombre. Entonces también los exhibían desnudos. Usted ve el crucifijo en muchas partes y le ve como con un pañalcito, si no es por pudor, porque era nuestro Señor, que le ponen el pañalcito como para que lo vean ahí. Pero los exhibían desnudos para que tuvieran harta vergüenza. Usted no ve que cuando cogen a alguien y lo monta la policía y salen por la televisión, ¿qué hace el bandido o la persona que cometió el delito? Se tapa, si tiene cachucha, pone la cachucha, si algo se pone para que no lo vean, porque de todas maneras siente vergüenza, siente una vergüenza tremenda. Y según el historiador Fabio Josefo, que yo creo que muchos han leído comentarios de Josefo, él decía que la tortura incluía darle golpes en sus partes nobles. Eso era tremendo. Ese castigo implicaba que en determinado momento, si después de tanto sufrimiento, ahí colgados en la cruz, ellos no habían muerto, le tenían que quebrar las piernas. Quebraban las piernas para que se asfixiara, no tuviera el respaldo de los pies, y al no tener el apoyo en los pies, la persona moría asfixiada. ¿Cómo se llama eso, Aida? Pues
igual pastor a los pies no son como función vital, pero sí al estar pues, colgado tanto tiempo. Puede morir de un paro respiratorio. Un infarto, un paro respiratorio. Gracias, Aida. Versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es ¿a quiénes? A nosotros es poder de Dios. Entonces, la cruz ha sido desde el primer siglo un símbolo asociado con la fe cristiana. No está mal que haya una cruz, porque cuando hay una cruz eso simboliza que nosotros somos creyentes, que creemos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo habla del mensaje de la cruz para referirse al glorioso mensaje del evangelio. Entonces está mostrando la salvación del hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay muchas reacciones ante el mensaje del evangelio, ¿o no? Y para algunos es locura, no para ese tiempo de Corinto solamente. Hasta el día de hoy es locura que nosotros tomemos acciones para tener cambios. Es locura que usted quiera agradarle a Dios. Es locura que usted se le humille. Es locura que usted haga muchas cosas. La gente no entiende. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es para nosotros el evangelio? ¿Sí será locura o será poder? Porque después de 2000 años seguimos hablando de aquel que murió y resucitó y da vida eterna. Seguimos hablando y no nos vamos a cansar de hablar del Señor. Entonces Pablo le decía, este mensaje a ustedes que son filósofos, este mensaje a ustedes que son inteligentes, estos mensajes a ustedes que se consideran tan sabios, este mensaje que yo estoy dando es una locura, es absurdo, es una tontería, es una ignorancia. Entonces ellos pensaban, ¿cómo es posible que nuestra salvación dependa de un judío que fue crucificado en medio de su debilidad, en medio de su vergüenza en una cruz romana? A ellos no les cabía eso. Versículo 22, de ahí mismo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este mensaje del evangelio, se lo digo, como antes, ahora tampoco encaja. ¿Sí o no? Usted en su trabajo, hay unos que piensan que es muy bueno, hay otros que dicen, solamente nos buscan a nosotros cuando necesitan ¿qué? Un favor, alguien que ore, pero de resto ella habla mucha bobada, él habla mucha bobada. Él era lo más de bueno, y desde que se metió a esa religión, se metió por allá, y ese hombre y esa mujer ha cambiado tanto. Eso es lo que dice. Entonces, el Dios del evangelio no satisfacía sus criterios culturales. Recuerden que los judíos estaban esperando a un Mesías ¿qué? Guerrero, que les quitara ese yugo de los romanos. Él quería a un libertador a la manera de ellos. Entonces, en este contexto era una locura creer que alguien que había muerto como un criminal fuera Dios. Fuera Dios. Locura que alguien que había muerto no había podido hacer nada para bajarse de esa cruz y liberarse de la muerte. Eso lo vemos cuando estaba él en medio de dos ladrones, ¿sí o no? Parece que para uno fue locura y para el otro fue poder, ¿o no? Y ahí lo vemos cuando uno lo injuria. Y me puse a leer este texto y decía que lo insultaba. El que estaba crucificado al pie de él lo insultaba y lo injuriaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, ¿qué le decía? Sálvate y sálvanos a nosotros.
Y quizás nosotros no decimos las mismas palabras, pero cuántas veces injuriamos también el nombre del Señor, diciéndolo: si usted es Dios, ¿por qué no hace tal cosa? Si usted es Dios, ¿por qué no hace lo otro? Si usted es Dios, ¿por qué no le hace esto a mis hijos? Si usted es Dios, ¿por qué no me da un esposo? Si usted es Dios, ¿por qué no ha cambiado y transformado mi hogar? Cierto que los judíos pedían milagros. Usted puede ver los evangelios y usted ve que la mayoría le decían: a ver, haga pues el milagro, muéstrenos las señales. Y en este tiempo también la gente, si no ve las señales, dice que Dios no está con ellos. No nos vamos muy lejos. A veces es fácil juzgar a los corintios y nosotros podemos estar viviendo como los corintios. Puede que sea así. En medio de tantas circunstancias, en medio de tantas aflicciones. ¿Por qué? Porque el evangelio pone una línea divisora que va a dividir a la raza humana en dos partes: los que se pierden y los que se salvan. De un lado de la línea están los que pretenden encajar a Dios en su razonamiento lógico. No nos vamos muy lejos, traigámoslo a este momento. Cuando la gente, incluso cristianos, dicen: yo no puedo creer que Dios haga esto porque a mí me han dicho que Dios es un Dios de amor. Yo no puedo creer que me esté pasando esto cuando Dios, la palabra me dice que es tan bondadoso. A veces que queremos en nuestro razonamiento encasillar a nuestro Señor. Y del otro lado están los que saben que la única manera de entender al Señor, de entender a Dios, es a través de la luz, es a través de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces muchas personas van a razonar y muchos dicen: que el Señor los va a recompensar porque se manejan bien. ¿Ha escuchado eso? Hay una frase muy tremenda que la escuchamos a nuestras abuelas, los abuelos, que decía: el Señor dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces la dijimos? ¿Cuántas veces la puede estar usted todavía diciendo? Y queremos ayudarnos. No hemos entendido que la obra de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación es por gracia. Uno no se salva por bueno, porque si fuera por eso nosotros diríamos que no necesitamos un Salvador, porque yo soy tan bueno. Y aquel no se salvaría, porque muchos dicen: para él no hay salvación, ese hombre es tan malo, esa mujer es tan mala, que esa no se salva. Porque hemos escuchado esas expresiones: ese no se salva. Y a veces no predicamos el evangelio a alguien que nosotros creemos que no tiene salvación, porque creemos en nuestra ignorancia, en nuestro razonamiento lógico, aparentemente, que para él no hay salvación. La hubo para nosotros. La hubo para nosotros. ¿Quién fue de aquí bien pecador que puede decir amén, aleluya? El Señor me salvó y me rescató. Porque si nos ponemos a ver de cuántas cosas nos rescató el Señor. Ay, yo no hacía ni para vender mentiroso. No. Es que mucha gente piensa que no necesita al Señor para salvarse. No necesita fe para salvarse, y esto es por fe, no por obras, para que nadie se vanagloríe. Porque entonces imagínense, esos mafiosos que reparten mercado, que dan carros, que dan de todo a la gente pobre, entonces ya están salvos. Eso piensa ellos. Como diría mi mamá: vaya con ese manto a misa. Otros piensan y terminan creyendo que se lo merecen todo. Yo me lo merezco. Todos vamos para el cielo porque no creemos que un Dios tan bueno haya preparado un infierno. ¿Y el infierno para quién era? Para el diablo. El infierno era para el diablo. ¿Y sabe qué ha querido hacer el diablo? Con sus secuaces, con los demonios,
Ha querido coger a la gente y la tiene prisionera para que no crea en nuestro Señor Jesucristo y Él no se vaya solo, que Él se vaya con todo un montón de gente. Entonces la gente no cree. Infierno no hay. Infierno no hay. Y el mismo Señor Jesucristo habló del infierno cuando habló del rico y de Lázaro. ¿Es verdad o no? No se pierda de Corintios, pero vámonos para Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿cierto que dice así en su Biblia? Sí. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando aquí dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, porque nosotros nos queremos justificar, ¿cierto? Nosotros cuando cometemos un error decimos, yo lo hice por esto, y pensamos que eso nos va a justificar. Y dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Nosotros cuando cometamos un error, hermano, sencillo, acudamos a nuestro Padre Celestial, pidámosle perdón, y si tenemos que pedirle perdón a la persona, se lo pedimos, porque nosotros nos equivocamos. Y cuando dice trapo de inmundicia, eso se va muy lejos. Y usted le va a parecer feo lo que voy a decir, o incómodo. Pero quiero explicar bien cuando él dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Acuérdese que anteriormente no habían las toallas higiénicas. Y las abuelas, nuestras bisabuelas, utilizaban trapitos que los tenían que botar o que muchas veces lo lavaban para seguir poniéndose esos trapitos cuando viniera el periodo menstrual. Esos trapos de inmundicia son estos. Y mire tan tremendo. Dice, su justificación es como eso. Así que usted no se justifique. Gloria a Dios. No nos justifiquemos. No, hemos fallado. Vamos y nos ponemos en paz con el Señor. Y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que llegar a la presencia de Dios como es. Les voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia. Usted y yo no nos lo merecemos. No es porque somos tan buena gente, es que el Señor me alcanzó. El Señor alcanza a todo el mundo, y más aquel que quiera decirle, Señor, aquí estoy. Él lanza, Él da la palabra, Él murió por todos nosotros. Pero el que acepta el sacrificio, el que acepta hacerse hijo de Dios, el que lo recibe en su corazón como el Señor, el Salvador, este tiene vida eterna. Tenemos que aceptar al Señor en el corazón. No es que Dios existe, yo no sé quién es Dios, pero sé que tiene que ser muy poderoso. Tenemos que centrarnos. Y vamos, evangelizamos a alguien y le decimos, sí, Dios es muy grande. Tenemos que sentarnos y decirle, vea, a través de Jesucristo hay perdón y reconciliación con nuestro Padre Celestial. Porque desde que hubo el pecado de Adán y Eva, acuérdese que ellos se quedaron sin vida. Sin vida. Ya había esa enemistad entre Dios y los hombres. Por nosotros los hombres, por el pecado, por querer ser como Dios, porque esa fue la cizaña, esa fue la mentira que le metió Satanás a Adán y a Eva. Dice, mediante la fe, esto no por nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la cruz? ¿Cuál es la enseñanza? Que nuestra salvación depende enteramente de un Dios que muere en debilidad, llevando nuestro pecado y nuestra vergüenza en la cruz.
Y es de esa manera que Dios muestra su gloria en su poder y su poder. No es a través de los argumentos llenos de sabiduría. No es a través de los milagros ostentosos. Porque mire que cuando el Señor fue tentado, Satanás le decía: haga esto, haga aquello, ¿sí o no? Que nosotros no vamos a hacer lo mismo. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, le tenemos que orar, claro, esperar un milagro, claro, pero estar a la merced de nuestro Señor. Porque Él sabe lo que nos conviene, Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, dice que para los judíos esperaban milagros ostentosos y los griegos eran muy sabios, eran muy filósofos. Se cree que había más de 5,000 filosofías en esa época. O sea, había mucha gente que hablaba y hablaba. Y déjeme decirle que Pablo era un erudito, ¿sí o no? Pablo era tremendo. Pablo era muy diferente a Pedro, porque Pedro era del popular, por decirlo así. Pero él estaba ¿qué? Él estaba preparado. ¿A él lo preparó quién? Gamaliel, lo más fuerte, la crema innata. A él lo prepararon, él era estudiado. Incluso cuando él decía: yo sé hablar más lenguas que todos, sin embargo yo no presumo de nada. Él sabía, él era muy preparado. Y les voy a leer en Corintios capítulo 1 versículo 2. Mire lo que dice Pablo, Primera de Corintios 2:2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este como crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con ¿qué? Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ay, ¿no le parece eso muy tremendo? Tenía poder de Dios. Él podía mandarse tremenda predicación exegética, pero él fue con humildad a decir: este es el mensaje. Pero ese mensaje estaba lleno no de letras, sino de poder de Dios. Obvio que tenemos que estudiar, obvio que tenemos que aprender, pero una cosa tiene que estar ligada de la otra. Y Pablo es muy tremendo, porque como esos eran filósofos, él les trata de decir: yo no vine a filosofar con ustedes, porque yo no necesito filosofar. Yo vine en el poder del Espíritu a proclamar el Evangelio. Y así tenemos que hacer nosotros: predicar el Evangelio de la gloria del Eterno, donde digamos que Jesús es el Salvador. Allí en la cruz del Calvario se revela su gloria, la gloria del Eterno en medio de la vergüenza, su sabiduría en la necesidad, su poder en la debilidad y su victoria en una aparente derrota. Y le voy a leer Colosenses, que está ahí cerquita a Corintios. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice: y vosotros, estando ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y mire lo que dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. ¿Cuál acta de decretos?
Acuérdese que cuando condenaban a alguien, nosotros éramos dignos ¿de qué? De condenación. Y cuando condenaban a alguien, ¿qué le hacían? La lista de sus pecados. Y el Señor está diciendo, esa acta, esa lista de pecados fue sobre mí, y usted ya es libre por la sangre del Cordero, por creer en el Señor Jesucristo. Y no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. No hay ningún santo, no hay ninguna María. Y me perdonan los que están escuchando, pero la Biblia dice y queda estipulado que solamente uno murió por nosotros para darnos vida eterna. Solamente es uno y se llama Jesucristo. Las personas que estaban al pie de la cruz del Calvario podían decir, podían concluir, este era un mentiroso, este era un fracasado porque está muriendo en esa cruz. Pero lo que estaba ocurriendo era que Jesús se estaba haciendo voluntariamente débil para derrotar de una vez por todas al pecado, al diablo y a la muerte. En el Antiguo Testamento vemos que para que fueran perdonados los pecados, llevaban ¿qué? Un corderito a derramar la sangre, porque eso era el antiguo pacto. Pero este es el nuevo pacto, donde Él es ese cordero inmolado. Aleluya. Él es el cordero inmolado que nosotros decimos, Señor, mi pecado, mi maldad cayó sobre ti, y si Él murió por nosotros, nosotros tenemos que vivir por Él. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Dios gana perdiendo. Nuestro Dios abre ese manantial de vida muriendo. Dios desafía nuestra lógica humana, nuestro razonamiento. Usted y yo muchas veces vamos a ser cuestionados por la gente. Nos vamos a sentar muchas veces a cuestionar. Sé que usted muchas veces se ha cuestionado, porque a mí que soy el creyente me pasa esto, y a aquel que no es creyente no le pasa nada. Porque yo paso por dificultades que soy creyente y a aquel no le pasa nada. Usted tiene que entender la cruz. La cruz. Y el que quiera ser seguidor de mí tiene que ¿qué? Tomar su cruz y seguirlo. ¿Cuántos oramos por doña Marta que se iba a aplicar la eutanasia hoy? Nos pusimos a orar y decíamos, Señor, por favor, no lo permitas. No lo permitas, papito Dios. Y clamábamos, intercedíamos y le decíamos, Señor, dale entendimiento, porque ella tenía razonamiento y lógica humana. Yo no la culpo, pero ella humanamente decía, si Dios me ama, yo sé que Dios me ama y Él no me quiere hacer ver sufrir. Y usted puede pensar lo mismo, y ese razonamiento humano no le sirve. El Señor nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero Él prometió que iba a vencer el mundo. Hamashaya. Él lo prometió y Él lo hará. Alabe al Señor si está pasando por cosas difíciles. Diga, Señor, yo aquí estoy, papito Dios. Yo estoy confiando en tu poder, en tu misericordia. Si estás sola, si está pasando por momentos de tribulación, aquí estoy, Señor, y no me voy a rendir. Porque en la cruz del Calvario dice la Escritura que ahí llevó nuestras enfermedades, que ahí llevó nuestro pecado, que ahí llevó nuestra maldad, y que la paga de nuestro pecado cayó sobre Él, y por eso somos libres. Así que empiece a dedicar, a clamar y a decir, Señor, yo estoy libre por tu sangre poderosa. Yo soy sana, sana, sana en el nombre de Jesús. Aunque usted sienta que está débil, aunque usted sienta que los huesos le duelen, empiece a caminar, porque Él aún hace milagros. Él aún hace milagros, mis amados. Muchos no podían aceptar que Pablo tratara de alcanzar a los perdidos de Corintio y que edificara una iglesia con un mensaje sencillo:
aprenda a predicar sencillamente. Sencillo. Pero para muchos la sencillez es ignorancia. Sencillo, la gente necesita un evangelio sencillo, donde sepan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y todavía tenemos que predicar eso, porque la esencia del evangelio es que Jesucristo murió por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Podemos predicar de milagros, podemos predicar de muchas cosas, pero el centro del evangelio es que hubo alguien que murió por nosotros. Esa es la esencia del evangelio. Un evangelio simple, pero lleno del poder de Dios, que es el que impacta las vidas y impacta los corazones. Entonces, para los filósofos de ese tiempo y para la gente estudiada de este tiempo, parece que no fuera atractivo ese sacrificio de Cristo. No tiene ningún atractivo. Eso es una locura. Pero como dice la Escritura, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Es locura. La creación es locura. ¿Sabe que la creación es locura para los científicos? Porque ellos buscan a ver de dónde vino la creación. Ellos buscan de dónde salimos, de dónde vino Adán y Eva, de dónde vino fulanito y peranito, y vienen y nos dicen que nosotros venimos ¿del qué? Del mono, y que se nos fue cayendo los pelos, la cola, y nos fue cayendo todo. Porque le parece locura que el Dios que creó los cielos y la tierra haya creado al ser humano. Parecen locura tantas cosas, hermano. Para este sistema que se considera sabio, para este sistema de ahora que es tecnológico, que es avanzado, que es intelectual, ven como locura, nos ven como fanáticos que creamos en Dios, en Jesús, en pleno siglo XXI. ¿Y usted tan estudiado y cree en Jesús? Frase que le dijeron a una amiga mía. Y usted como si fuera de brutos. Porque ¿qué le estaba diciendo yo? ¿Cómo dice Pablo? No es de sabiduría humana. No lo van a entender. El hombre natural no discierne las cosas espirituales. Somos locos. Somos locos cuando hablamos en lengua, somos locos cuando imponemos las manos, somos locos cuando oramos para comprar un vestido, somos locos. Pero nosotros sabemos que estamos esperando con eso la bendición del Señor, el respaldo del Señor, el apoyo del Señor en nuestras vidas. Aleluya. Versículo 21, sigo en primera carta a los Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Sí o no? Nos falta mucho para algunos. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Somos de estrato 2 y muchos 3 aquí, ¿cierto? Aleluya. Pero mira el 27. Ay, ya me empecé a emocionar. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. Nadie se va a salvar investigando, ni filosofando, ni meditando.
Dios decidió salvar al mundo mediante el mensaje de la palabra, mediante el evangelio de la cruz, y ha utilizado personas sencillas como nosotros. ¡Ay, santo! Y no pretenda entender a Dios. Y usted va a vivir circunstancias que usted le va a decir: ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué yo, Señor? Me siento confundida. Y le voy a decir algo, y recíbalo. El Señor nos humilla para exaltarnos y nos debilita para fortalecernos. ¿Quién necesita esta palabra? ¿Quién ha estado contendiendo con el Espíritu de Dios? No contienda con el Espíritu Santo. Porque yo, porque a mí, nada, no contienda. Lo que está pasando, si usted está metida con Dios, esa humillación que usted humanamente está viviendo, eso, si está metido con Dios, lo va a llevar a la exaltación. A la exaltación. Lo que nos parece débil, metidos con el Señor, nos va a fortalecer. ¿Cuántos cuando están sin empleo, ahí sí se meten con Dios? ¿Cuántos cuando tienen un problema familiar, ahí sí se meten con Dios? Entonces el Señor necesita debilitarnos muchas veces para fortalecernos allí en su presencia, y que podamos decir: en Cristo somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo, que me permitió esa debilidad, me permitió esa humillación, me permitió ese fracaso, me permitió esa pérdida para que yo me refugiara en Él. Tan fácil refugiarnos en el sueldo. Tan fácil refugiarnos en un hogar y a veces usted está solo. Tan fácil refugiarnos y cantar porque estamos bien, no nos duele una muela. Pero tan difícil cuando estamos adoloridos, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos hijos en las drogas, cuando su hija no amaneció en su casa. Ahí es donde vamos a clamar al Señor, no a contender con el Espíritu, no a decirle por qué y por qué me tocó esa hija, por qué me tocó ese esposo. A decirle: Señor, en mi debilidad, hazme fuerte. Ayúdame, Señor, a sostenerme en medio de este tiempo. Yo he visto hombres y mujeres que no conocen del Señor luchando por un matrimonio, y veo hombres y mujeres de Dios que no quieren ya luchar, no quieren doblar rodillas, y muchas veces lo que hay en nuestra casa se va a romper con ayuno y oración. La gastritis, hay muchas formas de ayunar. Yo estoy en ayuno hoy, pero yo me tomé un líquido antes de venir para que no me bajara la presión. Pero entonces el diablo nos pone lo que él sabe, que a usted la debilita, y usted en medio de esa debilidad no es capaz de fortalecerse en el Señor. Y quiero una nueva traducción viviente. Páseme en un celular. Me lo muestran en segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios. Ay, tan bello. Gracias. Capítulo 5. Segunda carta a los Corintios 5, versículo 14. Gloria a Dios por mis ojos que son sanos en el nombre de Jesús. Listo, estamos ahí, mis amores. Ay, espera que soy en primera de Corintios. Segunda, capítulo 5, versículo 14. Listo, estoy ya ahí. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo, ¿qué Él pasa? Nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Dice la Escritura: Él murió por todos, para los que le reciben la nueva vida de Cristo,
ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Oiga, qué lindo. Ya no vivamos para nosotros mismos. ¿Sabe que vivimos mucho para nosotros mismos? Gracias, varón. Vivimos mucho para nosotros mismos. Si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Algo loco, algo absurdo. Pero le voy a decir algo. Aún en medio del cristianismo se han levantado filosofías humanistas donde han malinterpretado y donde ponen argumentos como que si Dios hizo todo para nosotros, si Dios ya sufrió en la cruz del Calvario, usted no puede sufrir. En mismas filosofías que se han introducido en las iglesias de este tiempo, de este siglo. No aguante. ¿Usted por qué tiene que aguantar? ¿Usted por qué tiene que aguantar? Pero realmente le hago una pregunta. ¿Usted se ha metido verdaderamente con Dios para ya después decir, bueno, Señor, estoy a su merced, ya no doy más la batalla? Porque muchas veces nosotros decimos, ya no peleo más, pero nosotros no hemos peleado a la manera que Dios quiere que peleemos. Hemos peleado a nuestra manera. Y yo sé que Dios le está hablando a usted hoy. Deje de pelear a su manera. Deje de criticar la vida cristiana a su manera. Deje de renegar su manera de vivir como creyente. Y empiece a decirle, Señor, muéstrame tu gloria en esa cruz. Porque Él, siendo Dios, se despojó de toda su gloria para morir en una cruz del Calvario, para que tú y yo, a través de esa muerte, tengamos vida, y no cualquier vida. El diablo lo quiere engañar y lo quiere hacer poner a usted que usted vive como un infeliz cristiano. No se vea como un infeliz cristiano, así esté enfermo. Empiece a darle duro al enemigo, dándole la gloria a Dios en su casa. Cuando esté enfermo, le voy a decir algo, párese de la cama, párese de esa cama y empiece, si le toca coger las escrituras y empezar como locos para el mundo, con la Biblia en mano, a hablar y recitar versículos bíblicos, pues vaya, hágalo, mi amor, hágalo y haga huir al enemigo, porque en muchos hogares está amañado. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a nosotros mismos decirnos, pobrecitos, sufrir me tocó en la vida. Y hay un tiempo para llorar, pero también hay un tiempo para reír, para gozarnos. Hay tiempo para todo, ¿cierto que así dice la Escritura? Así dice la Escritura. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero el Señor ha vencido al mundo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que miremos ese sacrificio y podamos decir, Señor, usted murió por mí, yo voy a vivir por usted, para glorificarlo y para honrarlo, para decirle, Señor, lo amo, lo necesito. Estoy pasando por diversas cosas. Si usted está pasando por pruebas, su familia está pasando por pruebas, si está enfermo, empiece a adorar y bendecir a Dios. Pablo, en una cárcel, lleno de sangre, que le dieron látigo. Si a usted cuando lo cascaba la mamá, que en esa época cascaban con correa, ¿a usted lo cascaron con correa? Le dejaban a usted un verdugón, ¿cierto? Y se le inflamaba y todo. Dígame a ese hombre que le dieron 40 latigazos menos 1, o sea, ¿cuántos? 39. Y él, allá en el cepo, por allá adentro, empezó a glorificar a Dios.
Y no le decía, ay, pobrecito de mí por estar predicando. Mire, mire, Señor. Mira, Silas, mira, estoy muy aporreado. Además que se le venían las lágrimas. Y a ustedes le pueden venir las lágrimas, pero usted, Señor, te adoro y te bendigo. Señor, te exalto, estoy enferma con esto, con lo otro, tengo el hogar deshecho, pero te voy a adorar, Señor. Tenemos que aprender a vivir para el que murió por nosotros. Que vean que somos creyentes. Que usted no le vea más fe a alguien que todavía ni siquiera ha recibido a Cristo como su Salvador. Que usted no le vea más fe a alguien que usted dice, y como es de terrible y tiene más fe que nosotros. Que usted no viva eso, que usted empiece a tener fe. Y aunque viva circunstancias difíciles, nada lo separe del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni peligro, ni hambre. Y métale lo que usted tiene, que esta enfermedad, que esta dificultad con mis hijos, que lo que estoy viviendo en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Que nada me separe de tu amor, Señor. Que nada. Que el refugio suyo no sea irse a pasear para descansar. Que el refugio suyo sea esconderse en el amado. No le estoy diciendo que usted no puede pasear. Claro que puede pasear, pero su refugio no puede ser eso. Porque usted va a venir del paseo, por muy espectacular que sea, y va a vivir lo mismo, va a sentir lo mismo. Pero cuando usted se refugia, se mete con el Señor, aunque a usted se le esté cayendo todo, usted está creyendo que Él es soberano, que Él es grande, que Él es eterno, y que usted está esperando un milagro en su presencia. Aprenda a esperar en el Señor, sin renegar, sin cuestionar, sin filosofar. Espere en el Señor. El salmista decía, espero en el Señor porque aún he de alabarle. Salvación mía, roca mía, castillo mío. Padre, aquí estamos, Señor, delante de ti. Ponga su vida. Si alguien no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, o alguien en esta mañana quiere decir, Señor, yo me arrepiento porque he vivido esta clase de vida, he filosofado, he argumentado, he renegado, y hoy quiere decirle, Señor, perdóname. El Señor te va a perdonar si tú le dices, Señor, perdóname. Señor, perdona mis pecados, perdona mi maldad. Señor, ayúdame. Señor, aquí estamos delante de ti, Papito Dios, en nuestras debilidades, en nuestras luchas. Quizás algunos en su pecado, Dios mío, pero estamos delante de ti para que tú nos ayudes. Hoy reconocemos ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, y hoy entiendo que en ti hay salvación, perdón y vida eterna, Señor. Así que yo te pido, Espíritu de Dios, que me permitas acercarme al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pido, Señor, que hoy me limpies de mi pecado, que me limpies de mi maldad y que me ayudes a serte fiel todos los días de mi vida. No importa la situación que venga, que yo esté ahí, Señor, consciente de que tú eres un Dios bueno, de que tú me vas a ayudar, de que tú me vas a socorrer, que no ha venido tentación que yo no pueda soportar, que tú eres fiel para ayudarme, que escrito está que Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Escrito está que va a estar todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Señor, ayúdame a recordar tu palabra en los días de soledad, en los días de enfermedad, en mis días de angustia,
En mis días de desasosiego, Señor, en mis días de debilidad, en mis días de escasez, en mis días de tristeza y de desaliento, que yo sepa que no estoy solo, que no estoy sola. Usted que vive sola, que vive solo o que se siente solo, aún estando con sus hijos, con su esposo, con toda su familia, usted le va a decir: Señor, hazme sentir tu compañía. Hazme sentir que tú estás ahí al lado mío, Señor. Devuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Susténtame con la diestra de tu justicia, Señor. Y hazme entender tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por fortalecernos, por ayudarnos. Y yo sé que tú nos vas a ayudar todos los días a entender por qué permites muchas circunstancias y lo que estás sacando de mí. Porque a muchos el Señor los va a poner en una prensa de aceite para sacar lo mejor. Y que el Señor en ese momento de dificultad pueda sacar una alabanza. Que de ti salga una alabanza, no una crítica. Que de ti salga una adoración, no un descontento. Que de ti salga un cántico, no una palabra grotesca de comparación con el impío. Porque usted y yo, que somos creyentes, sabemos lo que le espera al que no tiene al Señor. Este tiempo es pasajero, pero nos espera una gloria eterna. Una gloria eterna. De todo corazón se lo digo porque tengo autoridad. Aprenda a vivir su escasez. Aprenda a vivir su enfermedad. Aprenda a vivir sus dificultades escondida en el Señor, refugiado en el Espíritu. Oh, jamás me quita la magia. Si usted tiene una adversidad bien tremenda, póngase en sus pies, sobre sus pies, y usted le va a decir: Señor, aquí estoy. Si usted necesita un milagro en su vida, usted se va a poner sobre sus pies y le va a decir: Señor, aquí estoy. No quiero estar en mis fuerzas, no quiero estar en mi intelecto, no quiero tener filosofías baratas. Aquí estoy. No intente comprender a Dios, porque Dios es todopoderoso. En el momento, dice el Señor, no te voy a dar respuesta de lo que estoy haciendo, pero vas a entender cómo es de grande mi poder y mi fidelidad. No entendemos por qué está afligido nuestro corazón. No entendemos por qué, si nuestra vida es del Señor, pasamos esto. No entendemos por qué el Señor permitió que yo la embarrara. No entendemos muchas cosas, pero en el momento que usted empieza a adorar al Señor, se van a caer muchos velos que el enemigo le ha puesto. Adórelo. ¿Qué tal si lo adoramos?